¿puede hacer algo la oposición más allá de dar un testimonio en contra? No es menor el testimonio en contra que vamos a dar, Carlos, porque además creo que tenemos la razón y los argumentos de nuestro lado. Lo digo adelantándome un poco a las preguntas. Nadie le otorgó a Morena una mayoría para hacer lo que le plazca, mucho menos para hipotecar el futuro de las próximas generaciones y dejarlos sin instrumentos de defensa en algo tan grave como pudiera ser el control de la constitucionalidad. Pero sí, vamos a dar el debate, vamos a poner nuestros argumentos sobre la mesa y vamos a hacer todo lo que podamos durante este tiempo para tratar de frenar esta atrocidad. Yo no quisiera adelantar ningún tipo de acción en este momento, pero desde luego que hay un ánimo en los grupos parlamentarios de las oposiciones de mucha crispación, de mucho enojo y de mucha indignación, porque lo que quieren hacer, repito, es una atrocidad para las próximas generaciones. Además, lo hicieron de un día para otro, ¿no? Lo anunciaron el martes, lo procesaron el miércoles en comisiones y hoy lo están votando. Mira, Carlos, son capaces de esto que están planteando, que es hipotecar el futuro de las próximas generaciones para dejar algo en el marco constitucional con tal de salirse con la suya por la obsesión que tienen en el pleito con el Poder Judicial. No perdamos de vista, esta reforma tiene una dedicatoria. ¿Cuál es esa dedicatoria? Impedir que la Suprema Corte pueda pronunciarse sobre la constitucionalidad de la reforma judicial, esta reforma que se discutió en días anteriores. ¿Por qué? Porque ellos saben que la hicieron mal, que la hicieron sobre las rodillas, que violentaron los procedimientos legislativos, muchos de los cuales denunciamos aquí, pero que además el contenido es profundamente nocivo para el equilibrio de poderes y para el Estado mexicano. Y lo que están intentando es que ese pronunciamiento eventual de la Corte, esa revisión de la constitucionalidad que podría tumbar esta reforma judicial, sea impedida mediante esta absurda reforma constitucional. Valga recordarle al auditorio, como tú lo has explicado, que entre los transitorios de esta reforma dice que todos los asuntos que estén en trámite, pues prácticamente se dejan sin efecto. Pero o sea, esto es, como dicen los abogados, y esto significa pues que hay tabula rasa. Ahora, es brutal lo que están haciendo para conseguir algo tan puntual. Es decir, es como si te duele la uña y te cortas de la cintura para arriba, ¿no? O sea, es decir, es brutal. ¿Cómo explicar, senador, en qué le afecta a un mexicano común y corriente que no está metido en la política, que no tiene grandes intereses ni económicos ni jurídicos? ¿Cómo explicarle por qué esto es grave? Voy a poner un ejemplo que podría ser de ciencia ficción, Carlos, pero no lo es. Imagínate que a alguien perteneciente a la mayoría se le ocurre la barrabasada de modificar el artículo 1 constitucional para cortar por completo las disposiciones de convencionalidad a la que está obligado el sistema jurídico mexicano, el sistema de impartición de justicia. Sonaría que es una locura, ¿no? ¿Cómo le damos para atrás a tantos y tantos años de defensa de los derechos humanos y les decimos a los jueces, ¿saben qué? Aplíquese mecánicamente la ley, no hagan caso de todos los compromisos internacionales, no hagan caso del principio pro persona, no se fijen en los derechos humanos y simple y sencillamente apliquen la ley. Y digo que es un asunto de ciencia ficción, pero no lo es, Carlos. La reforma originalmente planteaba eso. Bueno, si no hubiera habido una voz de sensatez, en este caso de la presidencia, cuando menos en este asunto, y los hubiera regañado, esta mayoría constitucional, las 2/3 partes y probablemente las legislaturas de los estados hubieran aprobado esta atrocidad. ¿Qué nos garantiza? ¿Qué le garantiza a las próximas generaciones que algo así no va a ocurrir? Absolutamente nada. Si nosotros, o si se aprueba esta reforma constitucional, medidas tan descabelladas como estas van a quedar sin ninguna posibilidad de ser controvertidas y mucho menos de ser tumbadas en algo que es perfectamente razonable. Y así como pongo este ejemplo, cualquier cosa que se les ocurra a la mayoría, porque ellos hablan y dicen que tienen el respaldo del pueblo, y no solamente el respaldo, sino el mandato del pueblo, cuando todas y todos somos pueblo, pues corremos un riesgo enorme para esta generación y para las futuras generaciones cuando lleguen más locos, cuando lleguen más planteamientos desorbitados a convertirse en texto constitucional. Clemente Castañeda, coordinador de los senadores de Movimiento Ciudadano, gracias por estos minutos para Latinos. Buenas noches y estamos al pendiente
de la discusión allá en el Senado. Gracias, buenas noches.